La tala está muy extendida en las selvas tropicales de todo el mundo. Aunque la tala ilegal es generalizada, la producción legal de madera selectiva de impacto reducido también tiene lugar en amplias zonas de estos bosques. En la tala de impacto reducido, las empresas que operan en un área forestal determinada deben cumplir con los estándares de un sistema de certificación hecha por terceros, como el del Forest Stewardship Council o el FSC. Estos estándares promueven estrictas prácticas sociales y ambientales, como minimizar el número de carreteras construidas, dejando en paz determinadas zonas sensibles y controlando la caza. El estándar FSC está especialmente atento a la protección de la biodiversidad, pero ¿son suficientes las regulaciones del FSC para ayudar a que la vida silvestre prospere en las concesiones de tala certificada? Esta es la pregunta que nos propusimos responder. Para ello, instalamos redes de cámaras trampa a gran escala en concesiones madereras en Perú y Guatemala. La red peruana cubría un área de 645 kilómetros cuadrados, mientras que el área de la red guatemalteca era de 520 kilómetros cuadrados. Las cámaras trampas son excelentes herramientas para documentar la presencia de mamíferos grandes y medianos. Aunque estábamos particularmente interesados en el depredador tope, el jaguar, las cámaras detectaron 25 especies de mamíferos en Perú y 22 en Guatemala. También vimos algunas aves agradables, pero nuestra atención se centró en los mamíferos. Pudimos estimar la densidad del jaguar, identificando individualmente 43 jaguares en Perú y 23 en Guatemala. Aunque el estudio se realizó en concesiones madereras, los valores de ocupación para muchas especies de mamíferos fueron comparables a los de otros sitios de estudio, incluidas las áreas protegidas. Descubrimos que la tala no tuvo un impacto negativo en ninguna de las especies en las concesiones examinadas. Es más, las áreas recientemente taladas tenían un número aún mayor de ciertas especies de herbívoros, incluyendo venados, tapires y cotuzas. Una posible explicación es que la tala abre el dosel del bosque en lugares donde se cosechan árboles y a lo largo de caminos de tala, lo que a su vez conduce a un aumento de la vegetación del sotobosque consumida por estos herbívoros. Sorprendentemente, los animales no evitaban los caminos forestales y algunos carnívoros incluso los usaban con frecuencia. Estos hallazgos indican que si se cumplen los estándares de certificación y con ellos se controlan la caza y la extracción de madera, poblaciones de mamíferos de tamaño grande y mediano pueden sostenerse en concesiones madereras bien administradas. Pero es excepcionalmente importante respetar las estrictas restricciones a la caza y prohibir el acceso de personas ajenas a los caminos forestales. La aplicación de prácticas de gestión por parte de los gobiernos junto con organizaciones de terceros, como el FSC, son clave para mantener una alta biodiversidad en estas áreas de tala. Con eso, la tala bien administrada podría ser una buena actividad para las comunidades locales en las zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas, ya que causa menos impacto en el bosque y conduce a menos conflictos entre humanos y vida silvestre en comparación con algunas actividades alternativas, como la agricultura o la ganadería.